Hemos venido observando en semanas recientes cómo va subiendo la curva epidémica de COVID en el país con un crecimiento sostenido de casos activos. ¿Qué tanto tienen que ver las variantes que están afectando duramente a otros países? Le daba yo cuenta de lo que sucede en Rusia, por ejemplo. Lo vamos a platicar con el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del virus SARS-CoV-2. Doctor, bienvenido al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Pascal. Pascal, un saludo a ti y a todo el Gracias por estar auditorio. con nosotros. Bueno, pues la pregunta inicial sería esa. Yo sé que en México pues no hacemos pues una secuenciación genómica relevante en números, pero de acuerdo con las evidencias que tenemos, ¿qué tanto pueden tener que ver las variantes con el crecimiento de la curva que mencionaba yo? Pues mira, Pascal, yo creo que sí tenemos muchísimo, bueno, tiene muchísimo que ver y tenemos suficiente información dado que lo que estamos haciendo en el consorcio de vigilancia genómica del país, pues es el esfuerzo que es más o menos el doble del que se hizo en Sudáfrica y como recordarás, hace ya bastante tiempo se descubrió la variante beta ahí en Sudáfrica y finalmente ellos estaban haciendo más o menos 500 muestras al mes Ujú. y con eso les dio suficiente pensando que la población de Sudáfrica más o menos la mitad de la que tenemos aquí en México, pues bueno, creíamos o creemos en este momento que esta muestra es suficiente, ¿no? Para esto. Y bueno, las variantes tienen muchísimo que ver, dado que en los meses recientes hemos visto una expansión de algunas variantes en el país, entre ellas la variante alfa y la variante gamma. Y bueno, actualmente empezamos a ver repuntes en todo el país y estos pues correlacionan muy bien con la aparición de estas variantes que te digo, estas dos, que suman casi el 50% a veces en las muestras que tenemos de varios estados. Ujú. Entonces, esto ya es un indicio. Y de la variante Delta, pues bueno, en lo que es en la Ciudad de México y en el Estado de México, vemos una alta frecuencia. No es ahorita todavía una frecuencia que finalmente causa una preocupación, pero sí la mera presencia de estas variantes ya es una alarma per se para que la gente esté muy atenta y alerta. ¿Cuántos casos de las diferentes variantes al día de hoy tenemos detectadas, doctor? Mira, de la variante alfa tenemos alrededor de unos 1,100, 1,200 casos. De la variante gamma tenemos alrededor de entre 700 y 800 casos. Y del último dato que revisé de la variante delta, tenemos prácticamente 220 y tantos casos. En este muestreo que llevamos haciendo desde ya principios de año y que finalmente, bueno, hay que recordar a la gente que en México ya se había observado una variante muy particular que es un linaje que todavía no se le determina como variante de interés o preocupación, Ujú. pero que este linaje, que es el B11519, ya se había expandido desde octubre del año pasado y de hecho fue el causante del repunte o la ola tan importante que tuvimos en diciembre. ¿Es lo que llamamos variante mexicana informalmente? Sí, informalmente sí, tratamos justo de no llamarles por los países por lo mismo de no estigmatizarlos. Claro, entiendo. De hecho, en algún momento dado ahí tuve que mandar unos correos y unos comentarios, por ejemplo, a la prensa danesa, por Sí, justo, ¿no? Por esto, y los italianos también nos han estado también diciendo la tenían ese variante nombre. mexicana. Bueno, pues no la llamaremos así, entonces Sí, esperaremos, le llamaremos por lo pronto B11519. Me decía usted que hay estados donde en las muestras hasta 50% de ellas sale con alguna de las variantes. ¿Qué estados son estos, doctor? mira, principalmente los estados que están en la península de Yucatán y la península de Baja California tienen una gran predominancia de las variantes alfa y delta. Ujú. Obviamente en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues bueno, ahí tenemos un sesgo porque tenemos pues muchas muestras, ¿no? O sea, se ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo en la Ciudad de México, de muestrear, pues digamos, varios de los resultados que dan positivo para la prueba de SARS-CoV-2, saber qué información genética hay. Obviamente sigue habiendo una distribución muy grande de diferentes variantes, ¿no? Variantes hay muchísimas, hay cientos, pero realmente las que son de interés y preocupación, como decíamos, hay 4 que son de preocupación, que son la alfa, beta, gamma y Ujú. delta, y otras 6 que también se nombran con letras griegas. Y a final de cuentas, ¿por qué son de interés o preocupación? Las de interés es porque se reproducen más rápido que Sí. las que lo que estabas viendo, y entonces en algunos países de repente la frecuencia de esas variantes se empieza a incrementar en muy poco tiempo de manera exponencial.
y las que son de preocupación, esas sí se sabe que tienen mutaciones que les permiten escapar de los anticuerpos, de la respuesta inmune que te genera ya sea una infección previa o el hecho de haberse vacunado, pues la respuesta y la protección que te da empiezan a escapar a esos anticuerpos. Pero siguen siendo de preocupación, no sepas, porque finalmente no es del todo claro que sí vayan a anular del todo la respuesta inmune. Entiendo que de beta prácticamente no tenemos, beta antes llamada sudafricana, ¿verdad? Es la que Exactamente. no tenemos muchos casos. No hay una alta frecuencia y finalmente te digo, estas dos que son alfa y gamma son lo que observamos con mayor frecuencia en muchos de los estados. La variante de la 519 pues sigue siendo predominante, pero sí empieza a ganar terreno de una manera importante. Esta B11519 es variante de interés. Aún no, aunque Aún no. mandamos una publicación a una revista científica, la cual ya fue aceptada, vamos a ver si la OMS la toma en cuenta y se toma como variante de interés. Sobre todo porque, aunque aquí ya en México, digamos que ya se está peleando con las variantes alfa y gamma y posiblemente en un futuro muy cercano con la delta, pues a final de cuentas en otros países sí ha causado brotes importantes como es Dinamarca e Italia. Doctor, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podría esperarme un par de minutos y terminamos la conversación? Claro que sí, Muchas gracias. Pascal, aquí te espero. Gracias, qué amable. Estamos hablando con el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Regresamos enseguida. Agradezco mucho al doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que me haya esperado en la línea. Doctor, a las personas que se preguntan cómo es posible que alguien vacunado, ya plenamente vacunado, pueda volverse a contagiar. Estamos viendo el caso del gobernador de Querétaro. ¿Qué podríamos contestarles? Pues justo lo que te comentaba, Pascal. Estas variantes lo que hacen es el resultado de la evolución del virus. El virus, pues bueno, los anticuerpos, cuando te vacunan o te infectas, los creas anticuerpos que van y neutralizan el virus. Lo que tratan de hacer es encontrar caminos en los cuales generan cambios en una proteína que se llama la proteína de la espiga o spike. Esa es la que rodea a la superficie del virus y es la llavecita con la que tratan de entrar a las células para infectarlas. Entonces los anticuerpos están hechos y dirigidos contra esas proteínas para neutralizarlo y entonces ya no puede entrar a la célula. Pero entonces si adquiere mutaciones, ya los mismos anticuerpos que tú produces, ya sea por una infección previa o la vacuna, ya no lo reconocen porque ya tuvo tantos cambios que ya no son específicos para ahora la nueva variante, y entonces el virus puede volver a entrar a hacer la infección. Hay que recordar que también hay otra parte de la respuesta inmune que son por otro tipo de células, las células T, y parece ser que todavía no alcanza a escapar de estas, ¿no? Pero de todas maneras, como se vuelve más eficiente y puede escapar a estos anticuerpos neutralizantes, entonces puede causar infecciones, posiblemente en un menor grado de severidad, pero aún así hay peligro. Y me imagino también que una posible explicación puede tener que ver con que pues, ninguna vacuna es 100% eficaz contra el contagio, ¿no? Es correcto. De hecho, las vacunas, pues sí, reducen un riesgo muy grande, o sea, reducen en una manera muy grande el riesgo de contagiarse, pero es una sola medida de las muchas que debemos tener para este virus. Hay que recordar que finalmente la vacuna ha creado una sensación de seguridad falsa, porque al final de cuentas la gente ya se siente blindada al tener la vacuna. Es solamente una de las medidas de protección que tenemos, junto con la higiene, el cubrebocas, la sana distancia, el aislamiento, y finalmente debemos hacer uso de todas para reducir al máximo el riesgo de contagio. La vacuna no es infalible, lo que sí es que nos da esta gran eficiencia, eso sí todos la dan, que no lleguemos al hospital con síntomas severos y que evitemos la muerte. Pero de todas maneras, hay que recordar que si hay comorbilidades, esta vacuna pues también pierde efectividad o eficacia con esa protección por la diabetes, hipertensión, obesidad y posiblemente algunos otros factores de riesgo que todavía no se determinan. Estamos viendo, decía yo en el bloque anterior, el crecimiento de la curva epidémica. ¿Estamos yendo a una tercera ola, doctor? Pareciera ser, aunque todavía digamos que podríamos evitarlo,
Hay que recordarle a la gente que el comportamiento que ellos tengan, sobre todo de salir, tener contactos y ponerse en riesgo de infección, otro de los riesgos muy grandes es estar en lugares cerrados, altamente concurridos, donde finalmente puede estar saturado el ambiente con aerosoles o gotas de saliva en el ambiente que finalmente puedan traer alguno de estos virus, ¿no? Y finalmente el contagio es exponencial. Este virus que se reproduce tan rápido, con un infectado, ese infectado puede infectar a otras 5 o 6 personas, Sí. y esas 5 a otras 5, y esas 5 a otras 5, se vuelve una cuestión exponencial en cuestión de días, ¿no? Leía yo sobre la variante Delta, doctor, y cómo se ha propagado en Australia. Ahí detectaron, usando cámaras de seguridad y rastreando contactos, que basta pasar frente a una persona contagiada con la variante Delta para pues adquirir el virus. Sí, o sea, porque finalmente las cargas virales, al parecer, que generan las personas son mucho más grandes. Antes, con un estornudo o un tosido, pues, o sea, se sacaban muchas partículas virales. Ahora parece ser que simplemente con respirar, después de un rato saturas el ambiente con estas partículas virales y puedes contagiar a otras personas. Tal vez no sea tan instantáneo como pasar al lado de una persona, sino más bien en qué circunstancias pasas junto a esa persona. Ujú. O sea, si estamos en un espacio cerrado y no traemos cubrebocas, ninguno de los dos, pues la probabilidad es muy, muy alta de que me contagie. Sin embargo, pues si estamos en un espacio abierto, los dos usando cubrebocas, es muy posible que esta probabilidad sea casi cero. En resumen, entonces, pues redoblar las medidas de protección, las que ya conocemos, entre las cuales el uso del cubrebocas es fundamental. Sí, así es. El uso del cubrebocas ha sido una gran ayuda, sobre todo porque contiene, no hay que pensar en el cubrebocas como un filtro, hay que pensar en él como una contención, ¿no? Ujú. Y finalmente el contener nuestras emisiones, nuestros aerosoles es muy importante, y por eso también recordarle a la gente que los cubrebocas que tienen válvula no sirven porque dejan pasar estas emisiones, ¿no? Es como traer, no sé, una barrera con hoyos, ¿no? O sea, no Entiendo. sirve de nada. Entonces, eso es importante, y pues evitar los contagios es ahorita lo que más debemos intentar. Pues, doctor, ha sido un privilegio platicar con usted. Le agradezco mucho y, pues, si es posible, lo estaremos buscando. Claro que sí, Pascal, cuando quieran pueden llamarme y no importa la hora. Qué amable, doctor. Gracias. El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del virus SARS-CoV-2.